Compañeros. Somos el grupo número 3, conformado por David Arismendi, Carolina Bautista, Miguel Blanco y quien expone Andrés Naizaque, en compañía de nuestro tutor Cristian Camilo López. Actividad 2.3, fenomenología en la progresión geométrica. Contenido: fenómenos que dan sentido al tema, organización de fenómenos, esquema del análisis fenomenológico, conclusiones y referencias. Buscamos los fenómenos desde 4 situaciones, desde una situación personal, profesional, científica y social. Iniciemos viendo algunos fenómenos en una situación personal, como son la acumulación de capital y rebotes en el plano horizontal, en el caso de la caída libre de una pelota. En la descripción observamos el ejemplo de acumulación de capital. Por ejemplo, calcular el capital obtenido al término de 3 años. Se dejó 5 millones en un CDT a término fijo que ofrece una tasa del 4,5% de interés semestral. En el recuadro de la derecha observamos los elementos de la progresión. Entonces, en cada ejemplo vamos a identificar los 5 primeros términos, la razón y el término enésimo. En este caso, para dar respuesta al problema, se reemplazaría el valor de n por 6. Fenómenos en una situación profesional. Sería el caso de mercado multinivel y de la depreciación. En la descripción tenemos un ejemplo del caso del mercado multinivel. Si un vendedor de una empresa debe vincular a otros 3 vendedores en el siguiente mes, ¿cuántos vendedores habrá en el octavo mes? Entonces, observamos aquí los elementos de la progresión. En este caso, el valor de n sería igual a 9. Fenómenos en una situación social. Tenemos el caso de la demografía y el fenómeno de redes sociales. Por ejemplo, un pueblo que hace unos años tenía una población de 10.000 habitantes, debido a las dificultades socioeconómicas, hoy solo tiene 6.561 habitantes. Si cada año la disminución ha sido del 10% de sus habitantes, ¿cuántos años hace que la población era de 10.000? Entonces, observamos aquí los primeros 5 términos. Entonces, la respuesta sería que en el quinto año. Y en situación científica encontramos los fenómenos de crecimiento bacteriano y de decantación de aguas residuales. Por ejemplo, una depuradora de aguas residuales recibe el agua con 50 gramos por litro de impurezas. En cada ciclo de depuración se depuran los 3/5 de los residuos existentes en el agua. Entonces identifiquemos que la razón es 3/5. Y aquí los elementos de la progresión. Este sería el caso de una progresión geométrica decreciente. Ahora continuamos con organización de los fenómenos. Entonces, los fenómenos anteriormente descritos los organizamos en los 4 contextos PISA 2012. Entonces, en el caso de personal, en resumen, rebotes en el plano horizontal, acumulación de capital. En un contexto profesional, acumulación de capital nuevamente, mercado multinivel, depreciación. En un contexto social, demografía, circulación de información por redes sociales. Y en el contexto científico, crecimiento bacteriano y decantación de aguas residuales, entre otros fenómenos. Bien, continuando con la organización de fenómenos, identificamos la subestructura A sub n igual a sub 1 por r a la n-1, que sería el modelo matemático, y con su relación biunívoca con los contextos fenomenológicos, creciente y decreciente. Entonces démonos cuenta que para que sea creciente hay unas restricciones donde r es mayor que 1 y a es mayor que 0. Y para que sea decreciente, r entre 0 y 1 y a mayor que 0. Vemos un ejemplo de una progresión creciente. Entonces observemos que el valor de a es mayor que 1 y el valor de la razón también es mayor que 1. Y un ejemplo de progresión decreciente con los respectivos parámetros.
En la tabla 2 podemos observar la relación entre subestructura, contexto fenomenológico y el fenómeno, ¿sí? De acuerdo a lo que les he mencionado anteriormente. Entonces, los fenómenos que hacen referencia al contexto crecimiento, acumulación de capital, crecimiento poblacional, mercado multinivel y circulación de información por redes sociales. Y en el contexto de crecimiento, rebotes en el plano horizontal, demografía, depreciación y decantación. Estos contextos fenomenológicos fueron extraídos de la estructura conceptual que se miró en la actividad 2.1. Entonces, esquema del análisis fenomenológico. En resumen, la progresión geométrica presenta dos contextos fenomenológicos, crecimiento y decrecimiento, con su correspondiente subestructura, ¿no? El modelo matemático con la restricción respectiva, y lo podemos relacionar con los fenómenos que hemos dicho anteriormente. Observemos los iconos que hemos utilizado para el contexto personal, profesional, social y científico, de acuerdo al contexto PISA 2012. Puede que un fenómeno apunte a diferentes contextos, como es el caso de la acumulación de capital, que podría entenderse en la forma personal como un plan de ahorros, y en un contexto profesional, en el caso de un profesional en economía o en carreras afines. Conclusiones. La existencia de una relación biunívoca entre un contexto fenomenológico y una subestructura matemática nos permite asociar y clasificar determinado fenómeno de acuerdo a una caracterización. Es necesario indagar a fondo las preguntas y cuestionamientos que surgen en medio de un fenómeno para clasificarlo dentro de un contexto de PISA 2012. Existe gran variedad de subestructuras matemáticas para las progresiones geométricas, que abren camino a un análisis fenomenológico más amplio. Para este trabajo se ha escogido únicamente dos, que serán el foco central del desarrollo de la unidad didáctica. Entonces, acá hemos escogido solamente dos, cuando establecíamos el parámetro de que el valor de R tenía que ser mayor que 1 o entre 0 y 1. Acá no tomamos cuando R toma valores, por ejemplo, negativos o cuando el primer término es negativo, ya que esto nos extendería este análisis, pero para el desarrollo de la unidad didáctica y los fenómenos que hemos buscado, se ha decidido tomar estas dos subestructuras. Y las referencias. Gracias.